Hola, ¿qué tal? En este día vamos a estar desarrollando esta pequeña aplicación para agregar productos a una base de datos, pero lo que vamos a aprender es cómo hacerlo, cómo ir agregando estos productos, por ejemplo, hacer aquí un precio y una cantidad, darle a agregar, pero esto se está agregando en formato JSON. Es decir, esto no se está agregando actualmente en la base de datos, sino hasta que le damos guardar. Es decir, podemos seguir agregando productos. Y esto se está agregando aquí en esta tabla, ¿verdad? Automáticamente. También podemos ver a que lo podemos modificar. Por ejemplo, modificar la cantidad en vez de 3, pues ponerle 7. Y automáticamente se modifica aquí en la tabla. Y también está apareciendo los totales, es decir, la suma de todo esto. Y bueno, también puedo eliminar un producto y seguir agregando más. Y una vez que ya terminé, pues le puedo dar guardar y esto se va a grabar en una tabla de una base de datos MySQL. Y entonces es lo que vamos a aprender a hacer en esta ocasión, cómo poder crear esto con formato JSON y que se guarde después, enviar este formato JSON a PHP y que se guarde en una base de datos. Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con este pequeño tutorial acerca de, es un repaso sobre JavaScript, algunas funciones para los arreglos, para el JSON, repasar un poco también de Bootstrap. Y vamos a utilizar también algo de jQuery para hacer más fácil este trabajo. Entonces vamos a iniciar. Bueno, tenemos aquí nuestro archivo de nuestro editor de código, Visual Studio Code, y vamos a empezar con este archivo index.html. Para hacer más fácil el desarrollo del frontend, pues vamos a usar Bootstrap. Vamos a usar esta versión nueva que tenemos ya de Bootstrap, Bootstrap 5. Entonces vamos a Get Started. Y en Get Started podemos encontrar un template que podemos usar para iniciar nuestro proyecto de Bootstrap. Entonces lo vamos a pegar aquí. Solo vamos a cambiar el idioma a español. Vamos a guardarlo. Como podemos ver aquí, podemos comprobar que el archivo pues está desde cero. Ya tenemos los estilos de Bootstrap agregados acá. Entonces vamos a simplemente cambiar algunas cosas por aquí. Vamos a cambiar el título, vamos a ponerle productos, vamos a quitar este Hello World. Y bueno, vamos a quitar estos comentarios. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar nuestra propia hoja de estilos para hacer algunas modificaciones luego en los estilos que quiera agregar. Vamos a hacer el link entonces aquí de nuestro archivo style.css, que ya lo tenemos aquí. Aquí listo, entonces esto lo tenemos ya para poderlo agregar los estilos a nuestra hoja. Entonces vamos a relacionarlo aquí, style shoe. Bien, esto por los momentos no tiene nada. Este archivo de acá no tiene nada por los momentos. Vamos a hacer entonces lo siguiente, que es agregar nuestro propio código de JavaScript. Aquí tenemos el código que agrega Bootstrap. Vamos a agregar después de este entonces, vamos a agregar jQuery. Para eso podemos usar la página de jQuery y agregar el CDN. Este code.jquery.com, podemos agregar la última versión, la 3x3.51, y vamos a agregar la versión minificada. Entonces aquí simplemente copiamos esto, ya se copió en el clipboard, entonces lo pegamos acá. Ya entonces tenemos agregado nuestro jQuery en la página y por último vamos a agregar nuestro propio script. Un script donde vamos a poder escribir nuestro código de JavaScript. Entonces esto le vamos a llamar a.js. Listo. Ya tenemos entonces todo lo que requerimos. Ya tenemos Bootstrap, ya tenemos nuestra propia hoja de estilos y tenemos el jQuery, tenemos nuestro propio archivo también de JavaScript. Entonces empecemos con la elaboración de nuestro HTML. Bueno, empecemos por colocarle un título a esto. Vamos a escribir todo dentro de un container, que es lo que normalmente nos pide hacer siempre Bootstrap. Entonces escribamos nuestro H1, vamos a ponerle productos. Y luego pues vamos a hacer un formulario, que es donde vamos a poder agregar los productos. Entonces agregamos un formulario, agregamos algunas clases aquí, por ejemplo, para que mida la mitad de la pantalla disponible. Agreguemos las etiquetas. El primero que vamos a pedir es el nombre del producto. Y luego pues usemos los input para pedir el nombre del producto. En este caso pues como es un nombre, pues input type text. Como estamos usando Bootstrap, pues vamos a usar la clase forControl, que ya nos da los estilos de Bootstrap. Vamos a agregarle un ID
a este textbox. Vamos a ponerle ID nombre, que es lo que necesitamos para poder usar luego en JavaScript. Y bueno, vamos a hacer las siguientes etiquetas. Vamos a copiar esto para hacer más rápido. Lo que vamos a pedir es el precio del producto. Entonces este sería un input time number. Y el ID, pues precio. Luego también vamos a pedir la cantidad. Y también sería un input type number. Y con ID cantidad. Bueno, vamos a agregar los botones que nos permitan agregar, los productos, y al final, de finalizar, pues con guardarlos ya en la base de datos. Entonces creamos los botones. Vamos a crear button y le agregamos una clase también para que se pueda estilizar. Entonces aquí vendría btn, que es la clase Bootstrap, btn, pero para que parezca de color verde, success. Le agregamos un ID también a este botón para poderlo luego obtener en JavaScript. Le vamos a poner agregar. Y el texto que va a aparecer pues en el botón pues es agregar. Bueno, lo mismo hacemos con el botón que va a finalizar el formulario. Este pues sería guardar. Y guardar también de ID. Bueno, vamos viendo cómo nos va quedando. Vamos a ver, aquí tenemos nuestro proyecto. Aquí tenemos ya pues nuestro formulario. Vemos aquí pues ya está bastante pegado este elemento de este otro. Entonces podemos hacer dos cosas. Podemos hacer dentro de un row, o sí lo podemos hacer. Podemos hacer una clase aquí, row, y le podemos poner un margin top de unos 3 para que se separe del, y ponemos nuestros botones dentro de ese div que creamos. Vamos a ordenar un poquito el código y de esa manera pues ya lo tenemos separado. Vamos a ver. Bueno, este tiene que quedar acá. Ahora sí, ya tenemos una mejor separación, se mira bastante bien. Vamos ahora, la parte donde se van a agregar estos productos. Tenemos que crear aquí pues una tabla. Eso va a ser fuera del formulario. Una tabla donde pues se van a ir agregando. Entonces esto lo vamos a agregar dentro de un div. Entonces un div, vamos a hacer que ocupe todo el espacio disponible con col 12. Y pues le vamos a agregar un ID, porque esta la necesitamos luego para reconocerla con JavaScript. Entonces ID productos. Bien, dentro de este entonces vamos a agregar una tabla. Usamos table, le vamos a agregar las clases de Bootstrap para que se estilice bien. Vamos a agregarle la clase table y table stripe. Le agregamos un ID, vamos a poner lista, y vamos a agregar entonces una fila que serían los encabezados de la tabla. Podemos usar td o th, vamos a agregar td con nombre. Vamos a agregar las otras columnas. Para el nombre, el precio, la cantidad, el total y las acciones que vamos a hacer con esa tabla. Entonces, precio, cantidad, total y las acciones. Muy bien, ya tenemos nuestra tabla aquí creada, donde se van a ir agregando pues esos productos. Bien, entonces ahora vamos a separar un poquito esta tabla de la parte de arriba. Le vamos a agregar un margin top de unos 3. Ya está, ya se separó. Vamos a ver ahora, básicamente nuestro JavaScript, perdón, nuestro HTML está casi completo. Vamos a agregar una cosa más. Vamos a agregar un div donde se va a agregar el total. Donde se va a agregar el total de los productos, donde se va a ir refrescando. Entonces vamos a agregar aquí un div también con escribir text right para que el texto se alinee a la derecha. Escribimos un ID. Y está vacío porque este lo vamos a llenar el contenido usando pues JavaScript. Entonces, ahora sí tenemos ya completo nuestra parte del diseño de HTML con Bootstrap. Ahora pues vamos a empezar a hacer nuestro JavaScript. Bien, bueno, antes de agregar nuestro JavaScript vamos a agregar algunos estilos de CSS
En primer lugar, pues vamos a agregar que esta parte donde están los productos, aquí, vamos a darle un tamaño ya predefinido. Entonces, como está con ID, entonces usamos, ¿verdad?, productos. Y vamos a agregar una altura específica de unos 50 VH, es decir, el viewport height, el alto disponible del dispositivo, y un overflow y en scroll. ¿Para qué es esto? Para que el contenido, cuando se va agregando, pues me vaya generando aquí este scroll que se puede ver acá, y yo pueda hacer scroll solo sobre esta parte y no se baje toda la pantalla cuando se vayan agregando, por ejemplo, muchos productos y ya se salga del alto total. Entonces no se va a perder de vista esto, sino que solamente se va a hacer un scroll en esta parte. Bueno, para eso agregué esos estilos. Vamos a agregar un estilo también en el total, en la que agregamos al final. Vamos a decir también que tenga esa negrita, un font weight ball, y un tamaño legal. Bueno, algo simple. Ahora, ya una vez que tenemos nuestro HTML, entonces empecemos a hacer nuestro JavaScript. Aquí lo tenemos ligado, está apps.js. Tenemos aquí el archivo vacío, entonces vamos a empezar a escribir el código JavaScript. Bien, empecemos entonces con nuestro código de JavaScript. Entonces, para empezar, pues vamos a guardar en variables los objetos que vienen de HTML, el botón de agregar. Entonces vamos a guardarle una variable llamada botón. Entonces decimos document.getElementById, document.getElementById, y el nombre que tenía ya pues era agregar. También hacemos lo mismo con el botón de guardar. Y también con la lista, que es donde se van agregando nuestros objetos. Entonces lista sería lo mismo, document.getElementById de lista. También vamos a inicializar una variable como un arreglo. Vamos a llamar data. Para inicializarla como arreglo simplemente le escribimos esos corchetes y ya está. También una variable que nos va a controlar cuántos productos se están agregando. Entonces va a inicializarse con 0 al principio. Recuerden que todo esto se va a cargar al principio de nuestra ejecución del programa. Una vez que se cargue nuestro HTML, lo último sería ejecutar el script a.js, que es este, donde se va a inicializar esto, ¿verdad? Luego vamos a agregar la funcionalidad de los botones. Para esto, ya una vez que los tenemos guardados en variables, pues decimos el nombre del botón, .addEventListener, que lo que hace es, cuando ocurre un evento, en este caso el evento es click, va a llamar a una función, y esa función le ponemos un nombre, vamos a llamarla agregar. Lo mismo con el botón de guardar. Hacemos el addEventListener. El evento, pues también es el evento click, y la función la vamos a nombrar save. Bueno, creamos esas funciones. Empezamos por agregar. No tiene parámetros, entonces va vacío. Y luego en esta función lo que vamos a entonces obtener son los valores que el usuario ingresó en estas cajas de texto. Aquí. Entonces para eso vamos a guardarlas en variables. El nombre. Decimos entonces document. Y el ID que tenían era pues nombre. Value. Porque aquí el editor me lo está cambiando. No quiero not value, quiero value. Bien, ahora sí. Lo mismo con los otros campos del precio y la cantidad. Vamos a cambiarle aquí entonces el nombre a precio y cantidad. Bien, lo último es que para que esto sea reconocido como número en JavaScript, pues tengo que convertirlo usando esta función parse float y todo este valor dentro de esa parse float para que lo convierta a un valor numérico y pueda hacer operaciones aritméticas con él. Entonces, lo mismo con la cantidad. Ahora sí ya podría tener una variable, por ejemplo, total que multiplicara el precio por la cantidad. Y así un problema porque esos ya son valores numéricos. Entonces vamos a comprobar un poco lo que estamos haciendo usando el console log y vamos a imprimir ese total.
Vamos a llamar nuestro archivo, ejecutamos esto, nombre 3.5 agregar, y pues tenemos un error aquí, dice que la función no está definida, la función save. Bueno, está definida, vamos a crearla aquí, quitar ese error. Que ahorita pues sin ningún parámetro ni nada, porque no la vamos a terminar en este momento. Vamos a volver a correr esto. Bueno, está ejecutando algo, pero luego se refresca y vuelve a la nada. Vamos a ver qué está pasando aquí. Bueno, ahí se vio el valor impreso, luego que la pantalla se refresca. La pantalla pues vuelve a como que hiciera un reloj de aquí de toda la página. Que esto pues son simples botones. No es un submit. Bueno, a lo mejor tendría que colocarle acá un type button. A lo mejor los está identificando como botón de submit. Alguno de ellos está enviando esos valores. Entonces para evitar esto pues vamos a agregarle que son botones normales. A ver. Ahora sí, tenemos aquí la multiplicación. Entonces se está funcionando bien. Por ejemplo 3, que escribiría 4, pues es 12. Entonces está bien, está multiplicando bien. Este error, está buscando un archivo de icono de la página, pero esto no es importante, pues esto probablemente esté buscando de Bootstrap o algo así. Bueno, ya tenemos que hacer la multiplicación bien. Entonces ahora podemos guardar esto dentro de, bueno, podemos quitar el console log. Vamos a agregar, aquí un comentario aquí, agregar ese elemento al arreglo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces para eso usamos una función de los arreglos que se llama push. Esa función push permite agregar elementos al arreglo. Ahora, como lo que vamos a agregar es un formato de objeto, entonces escribimos entre corchetes y cada una de las propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad es la propiedad ID. Y esa propiedad, el valor que va a tener es la variable cantidad, que es esta variable de acá, que en este momento vale 0. Entonces el primer producto que agregamos pues es el ID 0. Luego vamos a agregar el nombre, que viene de la variable nombre, los puntos nombre. Estamos creando básicamente esa estructura en formato de JSON. Luego viene el precio, los puntos, la variable precio, cantidad, los puntos, cantidad, coma. Luego también tendríamos el total, dos puntos, el total. Aquí ya no escribimos coma porque es el último valor. Entonces aquí tendríamos nuestro objeto creado, ya agregado al elemento. Bien, eso básicamente lo estamos agregando ahí. Ahora, para que esto se esté actualizando o se actualice y se pueda mostrar en pantalla, entonces lo que vamos a crear aquí es otra variable aquí dentro de esta función, el ID de la fila que vamos a crear, ID row, le vamos a nombrar, va a ser igual la palabra row más la cantidad. ¿Para qué me va a servir esto? Esto lo que me va a servir es para identificar cada una de las filas de la tabla que se van a ir creando automáticamente dentro de nuestro HTML y saber qué ID tiene para luego poder modificarla y editarla. Entonces para eso creamos entonces la nueva fila que se va a crear en la tabla. Y bueno, creamos aquí la estructura de la fila, es un tr, y le agregamos el ID. Y ese ID simplemente concatenamos con el ID row que creamos arriba. Y ya creamos entonces el ID. Ahora seguimos construyendo nuestra fila. En este caso, bueno, vamos a hacerla aquí en varias... No, bueno, vamos a ver. Una sola línea. Aquí entonces creamos nuestro TD. Este primer TD pues sería el nombre. Vamos a concatenar aquí, nombre. Luego otro TD. Concatenamos aquí el precio. Luego crearíamos otro TD. Concatenamos acá la cantidad. Luego otro TD con el total.
Luego vamos a hacer otro ya con las acciones. Estas acciones, entonces lo que vamos a agregar aquí en esta es un enlace. Bueno, que lo vamos a convertir en botón usando Bootstrap. Entonces aquí simplemente el href va a hacer un numeral porque no va a dirigir a ninguna parte. Y le agregamos la clase btn para convertirlo en botón. Y btn, como este va a ser el de eliminar, pues vamos a hacer Tanger. Luego que va a tener esa función, pues le vamos a agregar un onClick. Cuando dé clic sobre ese botoncito, pues va a llamar a una función que se llama eliminar. Y le va a enviar como parámetro la variable cantidad, que identifica básicamente qué fila es la que está eliminando. Entonces le enviamos la variable cantidad aquí concatenada. Cerramos cerramos las comillas y un punto y coma. Luego el texto del enlace, que es eliminar, y cerramos ya no está cerrado. Ahora creamos otro botoncito exactamente igual, solo que este va a ser la modificación de la cantidad. Entonces sería otro a href. Como no va a dirigir a ninguna parte, pues le escribimos numeral. También llamamos clases de Bootstrap, class btn. btn, en este caso, pues vamos a escribirle warning, que parezca anaranjado ese botón ahí, warning. Cerramos la clase de Bootstrap, luego el onClick, que va a llamar a una función llamada cantidad. Le vamos a enviar el mismo parámetro que le enviamos al eliminar, entonces más la variable cant. Cerramos las comillas, función, punto y coma. Cerramos y dentro del texto va a aparecer cantidad. Bueno, ya solo faltaría cerrar el tr, cerrar la fila. Ya cerramos todo, entonces es una cadena que creamos aquí, una cadena de texto que luego se la vamos a agregar a la tabla. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para eso entonces decimos, aquí vamos a usar la sintaxis de jQuery. El objeto llamado lista punto happen. Esto pues va a agregar ese nodo, entonces vamos a decir fila y agrega esa fila a la tabla. Bueno, esto ya debería agregarme elementos. Vamos a hacer algo más. Vamos a terminar, por ejemplo, que nuestras cajas se vuelvan vacías, es decir, las cajas de texto se vacíen para que el usuario pueda seguir escribiendo productos. Podemos usar también jQuery. Podemos decir las cajas, pues el nombre. Y para vaciarla simplemente decimos val y le escribimos vacío dentro. Y eso pues ya la va a vaciar. Entonces vamos a hacer lo mismo con la del precio y con la de la cantidad. También podríamos que la primera caja de texto obtuviera el enfoque para que empezara a escribir de nuevo. Entonces aquí simplemente podemos en la caja de texto y la función focus. Y esto hará que la caja de texto pues tenga el enfoque en ese momento. Ahora, algo importante es que la variable cantidad pues debe aumentar. ¿Sí? Porque esta variable pues me va controlando los productos que voy agregando. Primero valía 0. Luego pues cuando termine de agregar pues ya vale 1. Porque ya agregó un producto. Bien, tenemos entonces ya nuestra primera palabra. Vamos a ver si funciona bien. Actualizamos acá, creamos el producto, la manzana 12 por 10. Vamos a agregarlo y ahí está. ¿Ven? Se agregó dentro de nuestra tabla. Manzana, precio, cantidad y me aparecen los dos botoncitos de eliminar y de modificar la cantidad. Bueno, y como ven las cajas de texto se vaciaron y la primera obtuvo el enfoque. Es decir, para que el usuario pueda agregar fácilmente pues, más productos. Podemos agregar más productos, podemos decir pues agregamos y se agregó. ¿Verdad? Se está agregando perfectamente los productos a nuestra tabla aquí. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer? Creamos entonces las funciones para que, bueno, falta algo, ¿verdad? Que me parecerán los totales aquí. Entonces, lo que vamos a hacer es que una vez que se terminó de agregar algo, vamos a llamar a una función que se llame sumar. Este completado inteligente a veces
está la lata. Vamos a ver, entonces una función que se llame sumar, vamos a agregar acá abajo, que nos permita pues obtener la suma total de todo lo que en este momento se está agregando. Entonces vamos a crear esa función de sumar. Entonces usamos una variable y lo que haríamos entonces es, vamos a recorrer el arreglo. Vamos a hacer entonces un for x, variable x, of la variable data, que es el arreglo. Entonces ya en x se va a guardar cada uno de las filas, va a recorrer cada una de las filas de data y va a hacer aquí un ciclo. Entonces lo que vamos a hacer es la variable tot va a ser igual a tot más x punto total. Recuerden, este total es este elemento aquí de este objeto que agregamos acá. Entonces este lo está recorriendo el arreglo y está obteniendo el elemento total y lo está sumando dentro de una variable. Esto va a recorrerme todo el arreglo, toda y cada una de las filas del arreglo y la va a sumar acá. Entonces ya una vez que tengo esto, ya puedo terminar el ciclo, ya podría imprimir ese valor dentro de un elemento. En el elemento que usé para esto, puede ser un elemento con ID llamado total. Y vamos a hacer un inner HTML. Vamos a escribirle aquí, total. Paso aquí y concatenarle la variable tot. Eso es lo que va a hacer esa función sumar. Entonces cada vez que se agregue algo, pues vamos a actualizar aquí el código. Ahí está, el producto total igual a 120. Bueno, aquí no me está... Lo está haciendo bien, solo que el CSS se supone que ese total pues estaba... Bueno, eso está bien. El total, que es TextWrite, 1 a 10. Tendría que aparecer a la derecha, vamos a ver. A 10. Está fuera del div de la tabla. Bueno, vamos a escribir aquí, después de este div. Está fuera del contenedor. Vamos a hacerlo de nuevo. Bueno, me está apareciendo aquí este total. No me está reconociendo esta clase TextWrite, no sé por qué. Y de total, div, clase. Bueno, debería aparecer a la derecha, pero no lo hace. Bueno, así lo voy a dejar. El total es 20. Bueno, pero está funcionando el hecho de que suma los totales y agrego más productos. Ahí está, 20 más 48, 68. Entonces está haciendo bien la suma de los productos. Vamos ahora entonces a continuar con nuestro código de JavaScript. Ya tenemos entonces la parte que agrega y suma. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear las funciones de eliminar y de cantidad. Empecemos por la de eliminar. Vamos a hacer acá abajo, función eliminar. Recuerda que la función eliminar la estoy llamando y está recibiendo un parámetro que es la cantidad, que básicamente sería el ID del elemento que quiero eliminar. Entonces esta función eliminar va a recibir un parámetro, lo vamos a llamar row, que es la fila que va a eliminar. Entonces para eso vamos a remover, vamos a hacerlo por parte, vamos a remover la fila de la tabla. ¿Cómo hacemos esto? En jQuery también tenemos esta función. Usamos el ID de la fila en este caso, comillas, el ID con numeral, y el ID es de la row más la variable que recibe como parámetro, o el parámetro row.remove. Esto lo que va a hacer, recuerden que aquí lo que hacíamos es que a cada fila le agregábamos un ID, y este ID era ID row, que es la palabra row más la cantidad. Por ejemplo, la primera fila sería row 0, row 1, etc. Entonces esto es lo que estamos enviando como parámetro y es lo que vamos a eliminar acá, el row 0 o el row 1, dependiendo del valor que esté enviando acá. Y remove lo que hace es eliminarlo de mi tabla de HTML. Ahora, esto lo mueve la tabla HTML, pero ahora necesito eliminarlo también de la variable data. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces vamos a poner una variable aquí que va a buscar ese valor. Una variable que guarde la posición también, vamos a ponerle 0. Y bueno, hacemos otro for que recorre el arreglo. X of data.
Recordemos que X entonces va a guardar cada fila, cada vuelta del ciclo, en X se va a guardar la fila de ese momento y puedo obtener los valores. Entonces ahora lo que voy a decir es que si x.id es igual al parámetro row, es decir, el que quiero eliminar, entonces vamos a eliminar ese elemento, vamos a guardar la posición, vamos a guardar en qué posición está ese elemento. Entonces esta variable vamos a guardar i, y ese i lo vamos a ir aumentando cada vuelta del ciclo. Entonces diremos i más más. ¿Qué estamos haciendo acá? Básicamente estamos diciendo, recorriendo el objeto, este objeto de acá, lo que estamos comparando es si este id es igual al parámetro del elemento que quiero eliminar. Por ejemplo, quiero eliminar el primero, sería el 0. Entonces, si x.id, si 0 es igual a row 0, entonces si esto es verdadero, va a guardar la posición. Y esta posición en este momento valdría 0. Y esta variable pues va aumentando. Si fuera el elemento 1, pues da dos vueltas. Primero compara con 0 es igual a 1, no, entonces no hace nada. Y este aumentó, este ahora vale 1. Luego compara 1 es igual a 1, verdadero, entonces guarda la posición 1 y este sigue aumentando. Entonces lo que me interesa es en qué posición está el elemento que quiero guardar, que quiero eliminar, perdón. Ya una vez que lo encontré usando este ciclo, entonces fuera del ciclo lo que voy a usar es una función de los array que es splice. La función splice lo que me permite es eliminar un elemento a partir de su posición. Esta función entonces los parámetros que recibe son la posición del elemento que quiero eliminar y cuántos elementos voy a eliminar. En este caso voy a eliminar uno. Entonces eliminaría el elemento que está en esa posición. Como acabo de modificar la tabla, tendría que volver a ejecutar la función sumar para que me vuelva a hacer la suma porque acabo de eliminar algo. Entonces, esto sería entonces la función de eliminar. Vamos a comprobar a ver si funciona bien. Actualizamos esto. Agregamos unos dos productos para ver si está eliminando el que debe eliminar. Agregamos el producto B. Ahí está. Por ejemplo, supongamos que queremos eliminar la fila B. Entonces le damos a eliminar. Funciona perfectamente. ¿Ve? Funcionó, eliminó la fila que voy a eliminar y el total me lo actualizó. Bueno, funciona muy bien. Sigamos entonces con la función que calcula o que permite modificar la cantidad. La función se llama cantidad. Entonces agregamos aquí la función cantidad. También recibe como parámetro la fila o el ID de la fila del elemento que quiero modificar. Entonces recibimos row. Bueno, vamos a hacerlo aquí sencillo. Vamos a usar un prompt para pedir con las funciones del navegador que me permite crear una caja de texto como un modal. Entonces, var la cantidad nueva que vamos a agregar, vamos a hacer, bueno, como la vamos a convertir lo que introduzca el usuario en el navegador, para float, y usamos esta función de JavaScript prompt que nos permite crear una petición al usuario. Entonces, nueva cantidad, ya la convertimos a numérico y todo. Entonces ahora, ¿cómo agregamos esa cantidad a nuestra tabla y cómo modificamos todo? Entonces para eso vamos a decir que data, la posición que en este momento está, o que nos interesa, la posición row. Recuerden que esto me guarda el ID, ¿verdad? La posición en este momento, punto, la cantidad, va a ser igual a la variable que acabo de ingresar, cantidad. Y el total, pues vamos a hacer el cálculo. Incluso dentro del arreglo podemos hacer el cálculo. Dentro de la posición, la fila row, punto, total, va a ser igual a data, la posición row, punto, la cantidad, por el precio, ¿no? Data y aquí pues ya modifiqué internamente el arreglo sin ningún problema. Ahora, ¿cómo modifico la visualización, la vista en la tabla de HTML? Entonces para eso entonces obtenemos el ID de la fila nuevamente. Entonces var fila ID va a ser igual a el element by ID, y el ID pues es row, la variable, más row. ¿Qué estoy obteniendo acá? Pues estoy obteniendo el ID de la fila de la tabla que estoy modificando, que le voy a cambiar la cantidad. Entonces ahora vamos a obtener, ya que tenemos la fila, obtengamos la celda. Y la celda sería entonces la fila ID punto get element by ID, no, get element by, aquí vamos a usar otra de JavaScript, element by tag name, porque aquí lo que necesitamos es td. ¿Qué estamos obteniendo acá? Un arreglo. Esta celda guardaría un arreglo con todos los TDs de esa fila. Entonces aquí yo podría usar las posiciones
las posiciones de ese arreglo para poder modificar su valor. Por ejemplo, aquí pues si tenemos esto sería la posición 0, 1, 2. Entonces yo modificaría la posición 2 de este arreglo con la cantidad y también modificaría el total, entonces la posición 3. Recuerden, lo que estamos haciendo aquí es obtener toda la fila y luego que obtengo todas las celdas. Luego que ya tengo todas las celdas, puedo modificar cada una de las celdas por la posición, empezando de 0. 0 sería el primer TD. Pero como contamos, pues la posición de la cantidad sería 2. Entonces celda.td.innerHTML, vamos a cambiar el contenido, será igual a la nueva cantidad. Y el total, pues lo modificamos también, celda3.innerHTML, que sería, bueno, ya lo calculamos, data, la posición row.total. Como modificamos una cantidad, volvemos a llamar a la función sumar para que nos actualice pues el total de lo que va haciendo ahí. Entonces, sumar. Bien, actualizamos esto otra vez, vamos a comprobar que esté funcionando. Producto Z 78. Ahí tenemos la cantidad, vamos a modificar entonces cantidad, como ven nos abre esta ventanita, yo puedo introducir una nueva cantidad, vamos a poner 5, aceptar, ven, la modificó en la tabla, modificó el total y este total de acá. Entonces funciona perfectamente. Podemos comprobar si todo esto está bien, podemos imprimir en consola para ir viendo cómo se van moviendo los objetos en el arreglo. Lo vamos a hacer mejor en el de agregar. Vamos a imprimir en consola el objeto, data. Vamos a inspeccionar acá para ir viendo cómo se va agregando. Entonces, ahí lo podemos ver, aquí está el objeto, miren, está el ID 0, el nombre, precio, la cantidad. Si agrego otro producto, aquí está, en la fila 1, entonces está otra vez este elemento, se van agregando sin ningún problema. Entonces esto es lo que tenemos acá dentro de nuestro arreglo. Las filas y cada una pues conteniendo un objeto. Bueno, ya una vez que tenemos esto, ya estamos prácticamente terminando. Nos faltaría, ya tenemos eliminar, modificar la cantidad, sumar, nos falta que esto se guarde. Que esto se guarde y se envíe a alguna parte. Entonces es lo que nos falta por hacer. Entonces vamos a crear nuestra última función, que es la de guardar, que es la de save, que está de acá. Para eso vamos a usar Ajax. El Ajax que nos da la facilidad del jQuery de hacerlo de manera más rápida, más sencilla. Aunque también podríamos usar el API Fetch ya nativo de JavaScript. Vamos a usar en este caso el Ajax de jQuery. Entonces vamos a guardar en una variable llamada JSON. Vamos a convertir nuestro objeto data en un objeto JSON, pero lo vamos a mandar en forma de cadena. Entonces usamos una función que se llama JSON.stringify. Y como parámetro, nuestro arreglo, data. Esto estamos convirtiendo, si imprimimos esto en la consola, que veamos qué es lo que estamos haciendo ahí. Vamos. Si le damos guardar, bueno, aquí tenemos nuestro objeto, ¿verdad? Tenemos actualmente, si le damos guardar, imprimimos esto, miren que ahora el formato cambia. Ya no tiene esta apariencia, sino que es como una cadena de texto. Y esta cadena de texto es la que le vamos a enviar como parámetro a nuestra función para enviarlo, por ejemplo, a una API de PHP o algo, que es lo que vamos a terminar haciendo. Bueno, una vez que tenemos esto, ya sabemos que esto lo está convirtiendo a una cadena, entonces empecemos a hacer nuestro Ajax. Recuerden, esto es una función, paréntesis, una función. Luego podemos enviarle de parámetros que el tipo de dato que va a enviar, en este caso vamos a decir que es post. Luego también la URL. Vamos a llamar un archivo que se llama api.php, que lo va a recibir, esos valores. Luego la data, la información que va a enviar pues es, en este caso, pues nuestro JSON. Entonces lo enviamos como variable JSON igual y le concatenamos nuestra variable que acabamos de convertir a cadena con JSON. Bueno, una vez que terminó, pues ejecutamos una función success, que ejecuta una función aquí que puede recibir una respuesta de lo que PHP nos devuelva.
En este caso vamos a hacerlo simple. Lo único que vamos a hacer una vez que terminó y envía los datos, que la página se recargue. Location.reload. La página se va a recargar una vez que todo se envíe. Entonces falta aquí un punto y coma del Ajax. Bien, esto ya nos enviaría esos datos entonces a un archivo llamado api.php y está enviando este valor. Aquí tenemos el archivo vacío, entonces creamos nuestra sintaxis de PHP. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, empecemos por recibir ese valor. Entonces ese valor, para recibirlo, pues tenemos que decodificarlo, ese JSON, ¿verdad? Para poderlo recorrer. Entonces, vamos a recibir el valor, recibir el JSON. Vamos a guardar en una variable llamada productos, que se va a convertir de hecho en un array. Y usamos la función JSON decode. Y como estamos enviándolo por post, entonces post de la variable JSON. Y aquí escribimos el parámetro true. Bien, para saber qué es lo que estamos haciendo, vamos a imprimir esto usando var DOM. Usamos un eco aquí, var DOM de productos. Bueno, como esto que está aquí, básicamente saldría, o sea, enviaría como respuesta acá. Entonces, antes de poder redireccionar la página, podemos imprimir esto, o podemos mostrarlo, por ejemplo, en la consola. La respuesta que nos envía PHP aquí a nuestro JavaScript. Vamos a ver. Si le doy guardar. Bueno, me está generando toda la página de respuesta aquí de la consola. Vamos a ver la función está imprimiendo todo esto de vuelta. Bueno, entonces significa que, no de error, podemos imprimir esto usando print R también. Bueno, esto ya sería un arreglo de nuestro JavaScript. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto se guarde en alguna parte o poder recorrerlo? Por ejemplo, guardarlo en una tabla o algo así. Vamos a regresar aquí que nos recargue la página una vez que todo haya terminado. Entonces, lo que hacemos es entonces, por ejemplo, aquí tengo ya un archivo de conexión. Ya tengo una base de datos conectada, pero esto no es el tema. Entonces, solamente es para poder guardar eso dentro de una tabla. Entonces, aquí lo que haríamos es un for each. Un for each donde esto es producto, entonces productos va a recorrer productos, que es un arreglo, as producto. ¿Qué va a hacer entonces? Bueno, ahora que ya lo está recorriendo, yo puedo separar cada uno de los ítems. Por ejemplo, nombre con producto, nombre. Y lo mismo con los demás ítems del arreglo. Se puede recorrer con el for each. Nombre, cantidad, precio y total. Precio y total. Bueno, ya después yo podría guardar esto dentro de una tabla. Podría decir entonces MySQL variable de conexión, hacer un insert, into la tabla, por ejemplo, detalle, factura, los campos, nombre, precio, cantidad total. Los valores que vienen de esas variables.
esencialmente tienen el mismo nombre, solo vamos a agregarle el... Y listo. Entonces esto agregaría esos productos, todos los que vienen de este arreglo, que viene de JavaScript, de este objeto data, los agregaría uno por uno, usando este for each, los agregaría uno por uno a nuestra tabla de nuestra base de datos de MySQL, usando en este caso PHP para esto, usando esta función de code que los convierte en un arreglo, luego recorro el arreglo y lo agrego a mi tabla. Bueno, y ahí tendría entonces terminado este proyecto de pues, agregar productos usando JavaScript, usando el formato JSON y luego enviando ese JSON a PHP para que lo pueda guardar en una base de datos. Bueno, si te gustó este video, pues dale like, suscríbete al canal pues, para enterarte de todo el contenido que podemos publicar.